En 1964, en Estados Unidos, se realizó un experimento. Reunieron a 3 candidatos a doctorado que acababan de obtener sus títulos académicos, y se les encargó diseñar una bomba atómica utilizando únicamente materiales de bibliotecas públicas. A todo esto lo llamaron un experimento nacional, para entender qué tan difícil sería para un país con capacidad nuclear crear una bomba atómica usando información de acceso público. Solo 3 años después, el experimento fue detenido. Los físicos casi encontraron las soluciones necesarias, demostrando el éxito del experimento. Resulta que cualquier país que cuente con 3 físicos realmente buenos, ni siquiera genios, puede diseñar un artefacto nuclear funcional. Pero si es tan fácil armar una bomba atómica, ¿por qué no se expande el llamado club nuclear? Vamos a analizarlo. El club nuclear es el grupo de países que han logrado desarrollar, producir y probar armas nucleares de destrucción masiva. Según el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968, se reconocen como antiguas potencias nucleares a Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China. Junto con la Organización de las Naciones Unidas, ellos contienen la aparición de nuevas potencias nucleares. Pero el camino de los antiguos países miembros del club nuclear tampoco fue nada fácil y comenzó hace más de 80 años. Los estadounidenses fueron los primeros en realizar pruebas nucleares en 1945, detonando la bomba Trinity con una potencia de 20 kilotones en Nuevo México. Fue el resultado y la culminación del famoso Proyecto Manhattan. Tras el destello deslumbrantemente brillante, siguieron una ola de calor y una onda de choque de fuerza colosal, dejando en el lugar de la explosión una nube en forma de hongo que se extendía 12 kilómetros en la atmósfera. Miles de metros de la arena desértica circundante se convirtieron en un brillante vidrio radiactivo de color verde jade. Las pruebas fueron consideradas exitosas. Los científicos que crearon la bomba quedaron asombrados. El físico Isidor Rabi expresó su preocupación de que la humanidad se había convertido en una amenaza para toda la vida en el planeta, alterando el equilibrio de la naturaleza. La prueba le recordó a Oppenheimer una línea del Bhagavad Gita. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Ken Baybridge, director de las pruebas, le dijo: después de esto, todos somos unos hijos de puta. Literalmente, unas semanas después, el 6 y 9 de agosto de 1945, los bombardeos afectaron a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Desde entonces y hasta la actualidad, Estados Unidos se ha convertido en el único país que ha utilizado armas nucleares con fines militares. En 1949, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas rompió el monopolio de Estados Unidos sobre la bomba atómica, realizando una prueba de 22 kilotones en el polígono de Semipalatinsk. Así se logró la paridad nuclear. En 1952, el Reino Unido detonó su propia bomba y en 1960, Francia realizó una prueba en el oasis argelino de Regane. Luego fue el turno de las potencias asiáticas. En 1964, China realizó pruebas cerca del lago Lopnor, y 10 años después, la India llevó a cabo una explosión en el estado de Rajastán. Curiosamente, los indios reconocieron su estatus nuclear solo en 1998. En ese mismo año, Pakistán, indignado por el comportamiento de sus vecinos, probó 6 cargas nucleares en las cavernas de Baluchistán. Desde 2006, el arma nuclear de Corea del Norte se convirtió en el dolor de cabeza de Occidente. Entraron al club nuclear sin tocar la puerta, y ya en marzo de 2022, en la República Popular Democrática de Corea, prueban el misil balístico intercontinental Hwasong-17. Hoy en día, este modelo número 17 aspira al título de ser el misil balístico intercontinental más grande del mundo. Su diámetro se estima en 2.4 metros, y el peso total con el tanque lleno puede alcanzar las 110 toneladas. El lanzamiento del misil monstruo por la República Popular Democrática de Corea fue convertido en un gran espectáculo. Veamos ahora la retórica de las potencias. En Corea del Norte, las pruebas de misiles se muestran como elemento disuasorio ante una posible guerra nuclear. 2 horas después del vuelo del Hwasong, Corea del Sur lanzó 5 de sus propios misiles, llamando a esto una demostración de su capacidad y disposición para responder y castigar de inmediato. Estados Unidos calificó el lanzamiento del misil norcoreano como una flagrante violación de múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, advirtiendo que podría desestabilizar la seguridad regional. Estados Unidos tomará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la patria, Corea del Sur y los aliados japoneses, afirmó la Casa Blanca.
No obstante, nuevas sanciones de la Organización de las Naciones Unidas contra la República Popular Democrática de Corea son inviables por el derecho de veto de Rusia y China. El Ministerio de Defensa de Japón publicó un video con la estela de condensación del misil y declaró que el lanzamiento actual fue el más exitoso técnicamente en la historia de la República Popular Democrática de Corea. Especialmente preocupado quedó el jefe del Ministerio de Defensa, Nobuo Kishi. Los cálculos muestran que el alcance puede ser de más de 15.000 kilómetros, dependiendo del peso de la ojiva. Así, todo el territorio estadounidense, incluyendo la costa este, queda al alcance. Ahora es el momento perfecto para volver a la composición del llamado Club Nuclear de Estados Unidos. Rusia, Gran Bretaña, Francia y China forman parte de la lista de antiguas potencias nucleares que firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear. Las potencias jóvenes, India, Pakistán y Corea del Norte, no firmaron el acuerdo. Tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán también poseían armas nucleares soviéticas en sus territorios, pero renunciaron voluntariamente a ellas. Algunos países proporcionan su territorio para el despliegue de armas nucleares en el marco de la OTAN. Estos son Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Turquía, que no tienen bombas propias. Israel es un caso aparte. El país no confirma ni niega los rumores sobre la existencia de dicho arsenal. Según los expertos, los israelíes han estado desarrollando ojivas nucleares desde finales de los años 60. Sudáfrica también tuvo armas nucleares, pero las 6 ojivas fueron destruidas después de la eliminación del régimen del apartheid. Una versión afirma que Israel colaboró con Sudáfrica en el desarrollo de bombas. En 2015, Irán fue acusado de intentar obtener sus propias armas nucleares bajo la apariencia de energía nuclear independiente. Teherán y el grupo de 6 países, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China, firmaron un pacto sobre el programa nuclear iraní. El Plan de Acción Integral Conjunto implicaba el levantamiento gradual de las sanciones a cambio de la suspensión de desarrollos potencialmente peligrosos. Este proceso no está exento de obstáculos. A principios de 2022, la Federación de Científicos Americanos contó aproximadamente 12.700 ojivas nucleares en posesión de 9 países. Cerca del 90% de las armas son propiedad de Estados Unidos y Rusia. Aquí está el desglose en cifras de cómo se distribuyen las ojivas en el club nuclear. Rusia, 5.977. Estados Unidos, 5.428. China, 350. Francia, 290. Reino Unido, 225. Pakistán, 165. India, 160. Israel, 90. Corea del Norte, 20. Sin embargo, hay que recordar que ningún país revela la cantidad exacta de ojivas que tienen servicio en servicio. Además, cerca del 25% de las armas nucleares mundiales han sido retiradas del servicio, pero no desmanteladas. Ahora volvamos de nuevo a la pregunta de ¿qué tan fácil es tecnológicamente entrar al club nuclear? ¿Qué se necesita para hacer una bomba nuclear? Hay 2 esquemas simples de municiones atómicas: implosión y cañón, y sus híbridos. El de cañón es más sencillo. En este, un pedazo de uranio 235 es disparado con pólvora hacia un objetivo con la misma composición. La cuestión es que este elemento en el pedazo debe tener al menos 80%, y lo óptimo es más del 90%. Ambos pedazos tienen una masa subcrítica, y por eso, por sí solos, no pueden iniciar una reacción en cadena con una explosión nuclear. Sin embargo, su acercamiento casi instantáneo permite alcanzar rápidamente la masa crítica necesaria para iniciar una reacción en cadena con los parámetros requeridos para una explosión nuclear. La velocidad de acercamiento de los 2 pedazos, como en un disparo de cañón, es críticamente importante aquí, porque si es demasiado baja, la reacción en cadena tendrá tiempo de calentar los pedazos y comenzar su evaporación. En este caso, el poder de la explosión se reducirá significativamente. El diseño del cañón es simple. Con uranio 235 suficientemente enriquecido, cualquier fábrica de artillería puede fabricar el cañón. Una bomba de este tipo cayó sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945. La sencillez de fabricar este tipo de munición también tiene su lado negativo. La masa crítica necesaria para una explosión atómica es superior a 15 kilogramos. En la bomba de Hiroshima, las piezas no estaban perfectas y había más uranio. Una mayor masa del proyectil no solo lo hace menos compacto. ¿A dónde? Un problema más grave es que el uranio 235 enriquecido, material fisionable, es muy difícil de conseguir.
En el uranio natural, solo el 0.7% es del isótopo 235, y el resto es uranio 238, que es más pesado y no sostiene una reacción en cadena. Para aumentar la concentración del isótopo 235 al 80-90%, Estados Unidos durante el proyecto Manhattan eligió el método de difusión que consume muchísima energía. En este proceso, primero el uranio se fluora para obtener hexafluoruro de uranio. Luego se calienta a 56.4 grados Celsius, lo que hace que el hexafluoruro hierva. En estado gaseoso, se pasa por varias membranas. El uranio más pesado, el 2388, se va separando gradualmente, obteniendo al final un enriquecimiento en el isótopo 235. Este esquema es muy ineficiente en términos energéticos. La planta de difusión estadounidense consumía 3 gigavatios de potencia, aproximadamente lo que producen 3 grandes reactores nucleares o una decena de buenas plantas termoeléctricas. Al final, la planta perdió la competencia económica frente a los productores rusos, que utilizaban centrifugadoras. En ellas, al girar, se crea un análogo artificial de gravedad aumentada, y las moléculas más pesadas con uranio 238 se depositan en el fondo, mientras que las más ligeras con uranio 235 quedan en la parte superior. El enriquecimiento de uranio mediante el método de difusión resulta tan costoso que no se utiliza simplemente por razones financieras, y el uso de la tecnología de centrifugado de gas requiere un nivel tecnológico sumamente alto por parte del operador. Para ejemplificar, cuando cayó el telón de acero en los años 90, los productores rusos de combustible, ahora la empresa Tebel, comenzaron a exportar al mercado internacional, y resultó que su combustible era más barato. En Estados Unidos decidieron construir sus propias centrifugadoras de gas para competir de igual a igual con Rusia. Esto comenzó en 1995. 16 años después, para el año 2011, se llegó al primer lanzamiento de prueba de una cascada de centrifugadoras. Al final, algunas se destruyeron espectacularmente. Después de todo, las centrifugadoras modernas para estos fines giran a 1500 revoluciones por segundo. Esta es la vanguardia de las capacidades de la tecnología humana. No es nada fácil de lograr en poco tiempo. Se necesitan décadas de perfeccionamiento gradual. Todo terminó tan tristemente que el gobierno estadounidense no renovó la licencia de la corporación que se encargaba de todo esto. Al final, se cerró el programa de difusión gaseosa por ser muy costoso y fracasaron los trabajos con las centrifugadoras. Estados Unidos ya no tiene desde hace mucho sus propios fabricantes de combustible nuclear, ni su propia producción de uranio para armas. Así que resulta que realmente solo unos pocos pueden poseer estas tecnologías. Irán, China y varios otros países también tienen sus propias centrifugadoras, pero China las compra en Rusia. Algunos jugadores importaron la tecnología desde el principio, mientras que otros países gastaron décadas y enormes recursos financieros en estas tecnologías. Sin embargo, como ya mencionamos, hay otro esquema, no de tipo cañón, sino implosivo. Ahí no se usa uranio 235, sino plutonio 239. La diferencia fundamental aquí es que el plutonio se puede obtener sin esas dos condiciones incómodas, ya sea las costosas en términos de energía y dinero, como las primeras de difusión, o las segundas de centrifugado, excesivamente complejas. Además, su masa crítica es de aproximadamente 6 kilogramos, lo que permite crear armas nucleares considerablemente más compactas. Un anillo de plutonio 239 de 11 centímetros de diámetro y 5,3 kilogramos hecho en Estados Unidos. Este volumen de plutonio es suficiente para fabricar una bomba atómica con un reflector de berilio eficiente. Este tipo de material fisionable se obtiene en un reactor nuclear, donde el uranio 238 captura uno de los neutrones y se convierte en plutonio 239. Claro, aquí tampoco todo es tan sencillo. Si el uranio 238 se expone al flujo de neutrones del reactor durante mucho tiempo, habrá demasiado allí. Plutonio 240 se forma cuando el uranio 238 absorbe un neutrón y se convierte en plutonio 239, que luego captura un segundo neutrón y se transforma en plutonio 240. Este último emite un fondo de neutrones demasiado fuerte, y si hay más del 7% de él en el plutonio destinado a armas nucleares, la probabilidad de que todo el proyecto fracase aumenta drásticamente. Después de todo, el esquema de implosión implica una explosión que comprime el elemento de plutonio de la estructura. Si el fondo de neutrones es demasiado alto, incluso al inicio de la explosión que crea las condiciones para la explosión nuclear, el material fisionable se calentará y evaporará prematuramente antes de que ocurra una detonación completa. Esto destruirá la munición atómica, pero no con la fuerza explosiva planeada.
resultará ser un petardo muy caro, pero relativamente seguro. Resulta que en el plutonio, para armas debe haber poco plutonio 240, es decir, menos del 8%. Esto se puede lograr exponiendo el uranio 238 al reactor solo por un tiempo muy corto. Tecnológicamente, estos deben ser reactores que permitan sumergir y extraer rápidamente las barras con uranio 238 directamente durante el funcionamiento. En los reactores convencionales esto es técnicamente imposible. En teoría, no hay nada irreal en la creación de un reactor nuclear de otro tipo, uno tan especializado para uso militar. Los estadounidenses, en 1942, hicieron el primer reactor del mundo completamente de uranio natural, sin enriquecimiento. Para ralentizar los neutrones a velocidades en las que puede capturarlos mejor, usaron un moderador de neutrones de grafito, que cortaban en máquinas de carpintería comunes. Para darle resistencia, la estructura de grafito se reforzaba con un marco de madera. Sin embargo, alguien debe diseñar un reactor en el que se pueda insertar y retirar rápidamente una barra con uranio 2388. Muy pocas personas en el mundo saben cómo diseñar reactores nucleares para que funcionen correctamente. Solo unos pocos países cuentan con el personal científico y organizativo necesario, y hacerlo en secreto es prácticamente imposible. Sin embargo, un espectador curioso podría argumentar que una bomba sucia se puede fabricar incluso sin alta tecnología. En teoría, eso no es un problema. Se puede tomar una mezcla de ciertos elementos químicos que no podemos mencionar porque no tenemos derecho a mostrar manuales prácticos. Llenar con esa mezcla los tubos que normalmente se cargan con combustible nuclear y dejarlos durante un año en reactores comunes, los más estándar. Luego, sacarlos de ahí y rellenar con eso cualquier cohete sencillo o incluso un proyectil de artillería. Pero de esa manera no se puede obtener ningún arma de destrucción masiva. El número de víctimas por contaminación radiactiva no superará significativamente a las causadas por las explosiones de los proyectiles. Obtener y almacenar en secreto los volúmenes necesarios de isótopos peligrosos es un proceso largo y difícil. Todavía se pueden hacer un par de varillas y luego meterlas en proyectiles sin mucho ruido. Pero llenar miles de varillas con los elementos necesarios, poner la producción en serie y crear cientos y miles de municiones tipo bomba sucia en secreto, ningún país del mundo puede hacerlo. Y si se intenta llenar una bomba sucia no con una mezcla especial de elementos, sino con combustible nuclear gastado, se puede intentar, pero habrá dos problemas. Primero, el combustible nuclear gastado es más peligroso cuando aún está muy caliente. Todavía no se han consumido todos los isótopos más peligrosos, pero el combustible gastado y caliente es muy difícil de colocar en cualquier tipo de munición. Además, el efecto de esas bombas sucias sigue siendo muy limitado. La mayor parte de este material está compuesta por isótopos de larga vida, cuya radiación es bastante moderada, y ni siquiera las impurezas de elementos de vida más corta ayudan mucho. Ese combustible gastado es decenas o cientos de veces más seguro que la mezcla óptima de elementos químicos que ha pasado un año en el reactor. Así que, en teoría, cualquier país mantendrá esa posibilidad de bomba sucia mientras tenga al menos un reactor nuclear en funcionamiento. Pero en realidad, las bombas sucias no son efectivas militarmente y son totalmente suicidas en términos de relaciones públicas. En resumen, así se describe el precio de entrar al club nuclear. En este episodio no abordamos la extracción de uranio, la energía nuclear, las diferentes tecnologías de reactores nucleares y muchos otros temas relacionados. Pero lo dejaremos para próximos episodios. Si les interesa, háganmelo saber con un like y comentario. ¿Vale la pena ponerlo en desarrollo? Aunque tenemos algo sobre generadores nucleares autónomos, chequen el enlace abajo. Gracias por vernos. Nos vemos en el canal.